Bueno, bienvenidos a Fundamentos de Técnicas Cuantitativas. Vamos a ir al punto 3.4, combinaciones, que corresponde a ejercicios 18 a 30 de la página 3, de la práctica 3, perdón. Vamos a hablar un poquito vamos a recordar un poquito lo del video anterior. Acá se dijo que la cantidad, en el video anterior se dice que la cantidad de variaciones, es decir, de subconjuntos ordenados de n elementos que pueden seleccionarse de un conjunto de m elementos, esto se lee, variaciones de m tomados de a n, es igual al factorial de m sobre el factorial de m menos n. Es vital acá establecer la diferencia con lo que viene más adelante, con respecto a lo que significa variaciones. Esta es la definición de, digamos, la cantidad de variaciones, es decir, de subconjuntos ordenados. Subconjuntos ordenados. Es decir, que son elecciones y se consideran elecciones distintas, una distinta de otra, si, por un lado, elegimos algún elemento distinto o algunos elementos distintos en cada elección. Y también se consideran dos elecciones distintas si elegimos los mismos elementos pero en distinto orden. Ustedes estuvieron practicando ejercicios o ejemplos en los cuales es importante el orden, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, cómo llega los tres primeros, cómo se compone el podio de una competencia. Es importante saber quién salió primero, segundo y tercero. Por lo tanto, son subconjuntos ordenados las variaciones. Entonces, decimos que las variaciones son elecciones ordenadas o simplemente importa el orden. Pero hay situaciones en que se deben hacer elecciones en las que el orden no es importante. Por ejemplo, supónganse que voy a la heladería y compro medio kilo de helado y tengo que elegir 3 gustos de un total de 10. Para el heladero, ¿es diferente que yo le diga chocolate, dulce de leche, frutilla o dulce de leche, frutilla, chocolate? ¿Les parece que es distinto, que en algo cambia? Le da lo mismo al heladero, porque en este caso no importa el orden. Para que una elección difiera de otra, para que medio kilo de helado difiera de otro medio kilo de helado, deben tener gustos distintos, ¿no? Deben diferir la cantidad de elementos. Es decir, que para saber cuántas elecciones posibles tengo, no me sirve la fórmula anterior, variaciones de m tomadas de a n, porque estaría sobreestimando dicha cantidad. En el ejemplo, contaría 3 elecciones, ¿no? Chocolate, dulce de leche, frutilla, dulce de leche, frutilla, chocolate, y me estaría faltando la que empieza con frutilla. No, en realidad, no, 6 elecciones serían. Esto está mal, acá serían. O sea, estoy sobreestimando la cantidad de elecciones, porque estoy contando de más. Y tengo que contar solamente una. Bueno, entonces quiere decir que introducimos un nuevo concepto que son las elecciones, pero en las cuales no importa el orden. Entonces, dice, el número total, se llaman combinaciones en este caso, y el número total de combinaciones de tamaño K que se pueden formar con n objetos distintos, se denota combinaciones de n tomadas de acá. O bien simplemente esto que está acá se llama número combinatorio nk y se calcula como, repitamos entonces, combinaciones de n tomadas de acá, es lo mismo que decir, es sinónimo de decir número combinatorio nk, y es igual a factorial de n sobre factorial de k, y también en el denominador aparece factorial de n menos k. Son variaciones, ¿no? Entonces siempre combinaciones de n tomadas de acá va a ser un número menor que las variaciones de n tomadas de acá. Porque en esta que está acá, en combinaciones, no importa el orden. En cambio en variaciones sí importa el orden. Bueno, al número, como habíamos dicho,
combinaciones de n tomado de acá, o esta forma de expresar lo que se ve acá, se lo llama número combinatorio nk. En el ejemplo del helado, ¿no? N igual a 10 la cantidad de gustos disponibles, K igual a 3 la cantidad de gustos de cada elección, y las posibilidades que tengo para elegir ese medio kilo de helado son las combinaciones de 10 tomado de A3, es decir, el factorial de 10, si aplico la formulita, dividido el factorial de 3 y también dividido el factorial de 10 menos 3. Si yo desarrollo arriba y abajo, esto me da 120. Uno siempre puede simplificar eso, 7, 6, 5 hasta 1, lo puedo simplificar con lo que está abajo. Bueno, tenemos 120 maneras distintas de pedir los 3 gustos de helado. Acá aclaré que si lo hacíamos como antes, es decir, cuando importaba el orden hasta la clase pasada, nos hubiera dado, aplicando la regla de producto, o bien aplicando la fórmula de variaciones, que da lo mismo, 720. Es decir, hubiéramos sobreestimado las posibilidades de pedir el medio kilo de helado que yo tenía. Pero volvamos a nuestra definición de número combinatorio. Habíamos visto que el número combinatorio, que coincidía con las combinaciones de n tomadas de acá, tenía esa fórmula que está ahí. Les quería aclarar que se puede sacar con la calculadora. Lo que tengo que hacer es, si quiero el número combinatorio n103, tengo que primero apretar 10, después apretar esta teclita, que la tiene en la parte superior izquierda, creo, de la calculadora, y después apretar el 3, igual, y le va a dar 120, que es lo que vimos nosotros que da. Es muy práctico usar la calculadora. Bueno, el número combinatorio, acá simplemente voy a enunciar las propiedades que ustedes la pueden utilizar, ¿no? Una es, bueno, son 4 propiedades las típicas de los números combinatorios, que son las que le pongo acá. Por ejemplo, hay algunas que son obvias, porque ustedes acuérdense que esto significa cuántas selecciones de n elementos tomados de a n puedo hacer yo, y que no importa el orden. Y una sola, porque si tengo que elegir, supóngase, 10 elementos, y tengo que elegir 10 elementos, y no importa el orden, hay una única manera que los puedo elegir. 1. Y esta también es bastante obvia. Si tengo n elementos tomados de a 1, ¿cuántas elecciones tengo que hacer? Si la condición es que todas las elecciones tienen que diferir los elementos. Y si tengo 10, supóngase, y tengo que tomar 1, ¿cuántas maneras tengo? Y 10 de elegirlo. Bueno, son las propiedades típicas de los números combinatorios. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Para jugar al truco se necesita un mazo de 40 cartas, 10 de cada palo, oro, copa, espada, basto. A cada participante se le reparten 3 cartas, que jugará luego del modo que considere más conveniente. Entonces me preguntan, ¿cuántas manos diferentes puede tener una persona que juega al truco? Vamos a ver eso. Lo primero que tenemos que diferenciar es si estamos buscando variaciones o combinaciones. La pregunta es, ¿importa el orden? Cuando yo evalúo las 3 cartas que me tocaron, ¿importa en qué orden me llegaron o simplemente importa las cartas que tengo en la mano? La respuesta es no. Importan las cartas que tengo en la mano, no el orden en el que las acomodé en mi mano. Entonces, ante la decisión de si son variaciones de 40 en 3 o combinaciones de 40 en 3, la respuesta es que son, en este caso, combinaciones de 40 tomadas de A3. Bueno, vamos a seguir. Entonces son combinaciones de 40 tomadas de A3, vale este número combinatorio, se resuelve de esta manera, y bueno, si lo desarrollamos, esto me da 9.880. Acá lo que, digamos, la estrategia mía fue ir desarrollando 40, 39, 38, y después todo lo que sigue, 37, 36, todas las multiplicaciones, lo puse de una manera compacta como factorial de 37. Y ese factorial de 37 se me simplifica con el que me queda abajo.
Una manera de simplificar más compacta, ustedes lo pueden hacer como quieran, o simplemente con la calculadora, pero eso da 9.880. La pregunta B, ¿cuántas manos diferentes donde todas las cartas sean de oro? Para los que saben jugar al truco, eso es la flor de oro. Los que juegan con flor, hay gente que juega sin flor. Bueno, en este caso, n, o sea, la cantidad de elementos posibles, disponibles que tengo, son 10, porque son solamente los oros. Y tengo que ver cuántas elecciones de 3 oros distintas tengo. Entonces, lo que tengo que considerar son combinaciones de 10 tomadas de A3, y eso me da 120 si lo desarrollo. Bueno, la pregunta C, ¿cuántas manos diferentes con cartas de oro o espada? En este caso, la cantidad de cartas disponibles que tengo son las de oro y espada, que son 20, ¿no? Y tengo que elegir 3, y no importa el orden, ¿no? Es decir, que son combinaciones, habíamos dicho. Si lo desarrollo con la fórmula de combinaciones, me da 1140. ¿Cuántas manos tienen 2 cartas de oro y una carta de espada? En este caso tenemos que elegir 2 cartas de oro. Tengo, ¿cuántas elecciones posibles? Y son combinaciones de 10 tomadas de a 2. Tengo que elegir los 2 oros de los 10 que tengo. Pero para cada elección de las 2 cartas de oro, tengo que elegir una carta de espada, o sea, combinaciones de 10 tomadas de a 1 de espada. Es decir, que la cantidad de manos buscadas es las combinaciones de 10 tomadas de a 2, es cuando yo elijo las 2 cartas de oro, por las combinaciones por combinación de 10 tomado de a 1, que es la elección de la carta de espada. Entonces, si aplico el producto, me quedan que son 450 manos posibles. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con la letra de la palabra campana? ¿Cuántas si deben contener la palabra Ana? ¿Cuántas que comiencen en consonante? Bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Para cada elección, podemos asignar a cada letra una posición. Por ejemplo, esta es una posible elección, directamente la palabra campana. Entonces podemos ubicar las letras en las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En cada una de esas posiciones voy a tener que aplicar, voy a tener que ocuparla con una letra de la palabra campana. Se observa que hay 3 letras A repetidas en este caso, ¿no? La palabra campana tiene 3 letras A, el resto son letras únicas. Ubiquemos primero esas letras A, es decir, elijamos las posibles posiciones que van a ocupar esas letras A. Como las A no se diferencian entre sí, equivale a elegir 3 posiciones de 7 posibles, ¿no? Yo estoy ubicando las letras A, entonces tengo que elegir en qué posiciones van a estar las letras A. Entonces van a ser combinaciones de 7 tomadas de a 3, porque de las 7 posiciones tengo que elegir 3, que van a ser ocupadas por las letras A. ¿Y por qué son combinaciones? Y porque las letras A son todas iguales, yo no diferencio una A de otra. Entonces no importa el orden. Si yo decidí, supóngase, ubicar las letras A en la posición 1, 2, 3, es lo mismo que ubicarlas en las posiciones 2, 1, 3 o 3, 2, 1. ¿Se entiende? Entonces para ubicar las letras A, son combinaciones de 7 tomadas de A3. Pero para cada elección de las A, tengo que elegir dónde pongo la C. Pero de las 7 posiciones ya ocupé 3, me quedan 4. Entonces, ¿cómo voy a elegir esas? ¿Cómo voy a ubicar la letra C? Y son combinaciones de 4 tomadas de A1. Tomado de A1, acá está mal. Para ubicar la letra A, tengo que tomar combinaciones de 7, de 4 tomado de A1. Acá va un 1. Dice, procediendo igual para la M, la P, la N y aplicando la regla de producto, le repito, acá está mal, acá sería 4 tomado de A1, entonces me quedaría de esta manera. O sea, acá ubico las 3A, después ubico la C, la M, la P y por último la N, entonces me queda que en total son 840 elecciones posibles.
Después dice, ¿cuántas sí deben contener la palabra Ana? Entonces, para eso tenemos que tomar Ana como un bloque que se mueve todo junto, por ejemplo. Ahora, ¿cuántos elementos posibles tengo? 5, para ubicar en 5 posiciones, ¿no? Entonces, todo esto lo tomo como un bloque y hace que me queden 5 elementos. Bueno, entonces lo puedo hacer como en el ejercicio anterior, eligiendo las posiciones para el bloque ANA, primero, y luego cada una de las otras letras. Entonces quedaría, primero veo dónde pongo ANA. ¿Cuántas posibilidades tengo? Tengo 5 posibilidades y tengo que elegir una. Entonces son combinaciones de 5 tomadas de a uno. Después digo, bueno, voy a pasar a la letra C. ¿Cuántas posiciones libres me quedan? Y me quedan 4. Entonces son combinaciones de 4 tomadas de a uno. Y así siguiendo. Llego a 120. Otra forma es pensar directamente, viendo esta tablita, que yo tengo que permutar estos elementos en estas posiciones, ¿no? Entonces, directamente es un problema de permutaciones y me da las permutaciones de 5, que es igual a 120, llego exactamente a lo mismo. Bueno, y después tengo la parte C que dice cuántas que comiencen en consonante. Entonces, una elección posible sería, por ejemplo, que comienza por consonante, directamente la palabra campana, porque empieza con la C, que es una consonante. Bueno, entonces yo puedo pensar, voy a elegir primero la consonante que va primero, ¿no? De las 4 que hay, porque son la C, la M, la P y la N, son 4, que va a estar en la primera posición. Entonces voy a fijar la consonante que está ahí. ¿Cuántas posibilidades tengo? Y son combinaciones de A4 tomadas de A1, ¿no? Bueno, luego, supónganse que yo quiero ubicar las 3A que tengo. ¿Dónde las voy a colocar? Pero ¿cuántas posiciones me quedan? Me quedan 6 posiciones, ya elegí la primera. ¿En dónde ubicaremos las A? Tengo 6 posiciones y tengo que ubicar 3A, o sea que de las 6 posiciones que me quedan tengo que elegir 3. Son combinaciones de 6 tomadas de A3, ¿no? Posteriormente ubicamos las 3 consonantes que quedan una por una, como ya lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces me quedaría estos últimos 3 factores. Entonces en total sería, primero, digamos, elegí la primera consonante, después las 3A, después elijo otra consonante,